Ya, en la clase de hoy día vamos a revisar uno de los conceptos más importantes de esta asignatura, que es el concepto de esfuerzo. Ya, la clase anterior ya vimos los que son las cargas internas. Ya. Dedicamos toda la clase en realidad a ver lo que era esto, ¿cierto? Que básicamente, y resumiendo un poco, lo que pasaba, ¿cierto? Era que cuando tenemos un cuerpo sometido a cargas externas, ¿cierto? El cuerpo reacciona internamente de tal manera que se generan cargas internas, ¿ya? Esas cargas internas yo las puedo visualizar si es que hago un plano de corte y dibujo el diagrama cuerpo libre de una de las dos secciones que corté, ¿cierto? Entonces, acá teníamos este cuerpo con una forma estándar, digamos, ¿cierto? Que hicimos un corte y tenemos, esto es lo que ocurre en realidad, ¿ya? Esto es lo que ocurre en realidad. En el área donde hicimos el corte aparece una distribución de cargas internas, ya una distribución que no necesariamente la conocemos, o que podemos conocer, pero que podíamos conocer el resultado de esa distribución, es decir, la sumatoria de todas esas cargas internas y la sumatoria de momentos, podíamos obtener una fuerza resultante y un momento resultante. Ya, insisto, la figura de la derecha es la situación real que ocurre cuando un cuerpo está sometido a carga. ¿Ya? O aparece una distribución de cargas internas, pero es difícil de conocer o poder caracterizar esa distribución. Entonces, lo que se hace es calcular primero la fuerza resultante y el momento resultante, porque eso lo puedo hacer y lo hicimos en un ejemplo, relacionando esas cargas internas resultantes con las cargas externas, mediante las ecuaciones de equilibrio. Ya, entonces, como decía, ¿cierto? La distribución es desconocida, pero sus efectos se ven representados por una fuerza y un momento resultante que actúan en la misma área, los cuales se obtienen por las ecuaciones de equilibrio. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es poder determinar o caracterizar esta distribución para distintos casos. Y para eso necesitamos introducir el concepto de esfuerzo. Ya, el concepto de esfuerzo se basa, ¿cierto?, en que esta área donde yo hice la sección, donde yo hice el corte, la subdivido en pequeñas áreas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una pequeña área delta A. ¿Ya? Sobre esta pequeña área delta A, ¿cierto? Va a haber una fuerza muy pequeña, una fuerza típica muy pequeña que vamos a denominar delta E, ¿cierto? Como tenemos una distribución de fuerzas sobre el área, es lógico pensar que si tomamos una pequeña área también vamos a tener ahí un diferencial de fuerza. Entonces tenemos un delta F en un delta A, básicamente. Esa fuerza, ¿cierto? Tiene todas las características de una fuerza, una magnitud, una dirección y un sentido. Sin embargo, yo la puedo descomponer. Acá está la fuerza, acá como que se hizo un zoom, ¿cierto? En ese diferencial de área. Tenemos una fuerza, la cual descomponemos en dos componentes, una que es normal al área y otra que es tangencial al área. Ya. Ahora, nosotros lo que queremos es determinar la fuerza que existe en un punto en particular, y para eso tenemos que hacer que esta área, delta A, tienda a cero. Cuando esta área tienda a cero, también tiende a cero la fuerza, y ambas componentes, delta Fn y delta Ft, componente normal y tangencial. Sin embargo, el cociente entre fuerza y área no necesariamente va a tender a cero, sino que comúnmente tiende a un límite finito. Y a ese cociente entre delta F y delta A se le denomina esfuerzo. Y es una medida que caracteriza la intensidad de fuerza por unidad de área. ¿Ya? Fuerza por unidad de área. Lo cual es súper importante porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una fuerza de 10 newton distribuida en un área de, no sé, 2 milímetros por 2 milímetros, que tener esa misma fuerza, pero distribuida en un área de 5 milímetros por 5 milímetros. O sea, cuando se habla de materiales y de la resistencia que estos tienen y de si van a funcionar bien o mal o van a fallar, a mí no me interesa saber la fuerza interna que hay en el material, sino que me interesa la fuerza por unidad de área.
porque a mayor área tenga la pieza, el elemento mecánico, mayor fuerza va a poder aguantar. Entonces, aquí aparecen dos definiciones muy importantes, que son la del esfuerzo normal y la del esfuerzo cortante. Ya, la del esfuerzo normal es la intensidad de fuerza o fuerza por unidad de área normal al área. ¿Ya? Es decir, la componente normal dividida en el área es esfuerzo normal. Matemáticamente se calcula en el límite, ¿ya? Matemáticamente se calcula en el límite, porque es característico de un punto, ¿ya? O sea, este cociente no necesariamente es el mismo en toda el área, sino que en cada punto puede variar, por eso se define a partir del límite, ¿ya? Pero ya vamos a ver que en la práctica y haciendo ciertas suposiciones, ese límite desaparece. Pero la definición formal de esfuerzo es mediante el límite. Lo importante es identificar que fuerza normal es, o sea, esfuerzo normal es fuerza por unidad de área, pero fuerza normal por unidad de área. Es decir, es esta componente dividido en esta área. Eso es esfuerzo normal. Y bueno, como vimos en la clase anterior, si la fuerza o el esfuerzo tira del área, ¿cierto? Tira, o sea, va hacia afuera la fuerza, se llama que es un esfuerzo de tensión, ¿ya? O que la barra está en tracción, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, ahora como hablamos de esfuerzo, vamos a decir que es un esfuerzo de tensión o de tracción, como es el ejemplo acá, ¿cierto? Acá la fuerza va hacia afuera, por lo tanto, es un esfuerzo de tracción. Caso contrario, si la fuerza tiende a empujar sobre el área, la comprime, va a ser un esfuerzo de compresión. Ya. Por otro lado, el mismo límite, el mismo cociente entre fuerza y área, pero ahora intensidad de fuerza tangente al área, se denomina esfuerzo cortante. Matemáticamente igual se calcula en el límite y en este caso sería el cociente entre la fuerza cortante y el área. ¿Ya? Eso es esfuerzo cortante. Entonces tenemos dos tipos de esfuerzo, normal y cortante. Uno es fuerza normal y el otro se calcula con la fuerza tangencial. Insisto, se calculan en el límite porque no necesariamente esta distribución es uniforme, pero ya vamos a ver que en muchos casos podemos hacer ciertas suposiciones para no calcular ese límite y trabajar con el cociente, ¿no? En el sistema de unidades, la magnitud del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante se mide en newton por metro cuadrado. Esa es la unidad de Pascal, ¿cierto? Que es la misma unidad que ustedes ven en fluidos, ¿cierto? La unidad de presión. Acá también es Pascal, digamos. Muchas veces se trabaja con múltiplos de pascales, como los kilopascales o los megapascales y gigapascales. En el sistema inglés, la unidad, ¿cierto?, es PSI, que es libra por pulgada cuadrada. Eso es igual a un PSI. Libra fuerza, ¿cierto?, dividido en área, pulgada cuadrada. O el múltiplo del PSI, que ya en vez de libras por pulgada cuadrada serían kilolibras por pulgada cuadrada, es el KSI, que es igual a 1000 PSI. ¿Ya? O cuando tienen kilolibras dividido en pulgada cuadrada, eso es KSI al tiro. Estas son las unidades del esfuerzo. Ya, ahora para especificar, ¿cierto?, completamente el esfuerzo, o la dirección del esfuerzo, mejor dicho, puedo resolver en componentes rectangulares, ¿cierto?, las fuerzas anteriores, ¿cierto? En el caso anterior teníamos la fuerza normal, ¿cierto?, que en este caso coincidiría con el eje Y, y teníamos la fuerza tangencial, que a su vez podemos descomponer en una componente X y una componente Z. ¿Cierto? Tenemos tres ejes coordenados que están orientados como se ve en la figura. Entonces descomponemos la fuerza en sus tres componentes. Tendríamos un esfuerzo normal que va en la dirección de Y, que sería, ¿cierto?, la fuerza en esa dirección dividido en el área. En este caso, aquí hay que tener cuidado con los subíndices. Los esfuerzos normales llevan un subíndice, que es
simplemente el subíndice de la dirección normal al área, que en este caso, ¿cierto? Es I. Ya, ese subíndice I es el subíndice necesario para describir la orientación del área. O sea, si yo sé que la dirección I es normal al área, sé perfectamente cuál es la orientación del área. En otras palabras, si yo sé que la dirección normal va en I, yo sé que el área está en XZ. Disculpen. Luego tenemos dos componentes cortantes, dos esfuerzos cortantes, ya que la fuerza tangencial al área, ¿cierto? La dividimos en dos, en fuerza en X y fuerza en Z. Vamos a tener el esfuerzo cortante tau, ¿cierto? Esta se me olvidó mencionar, eh, el símbolo del esfuerzo normal es esta letra griega que se llama sigma, y el símbolo del esfuerzo cortante es esta letra que se llama tau. Son dos letras griegas. Ya, entonces tenemos dos esfuerzos cortantes, ya, y los esfuerzos cortantes llevan dos subíndices, ¿ya? ¿Por qué llevan dos subíndices? Porque primero necesito el primer subíndice para saber en qué área están actuando, ¿ya? El subíndice I me está diciendo que el área es perpendicular al eje I. Y luego el segundo subíndice me dice en qué eje va dirigido el esfuerzo dentro de esa área. Entonces, por ejemplo, el esfuerzo tau sub Ix me está diciendo que ese esfuerzo actúa en el área que es perpendicular al eje Y y que va en la dirección de X. De esa manera especifico completamente la dirección del esfuerzo. Ya, lo importante acá identificar es que si yo descompongo la fuerza en sus tres componentes, vamos a tener un esfuerzo normal y dos esfuerzos cortantes. Dos esfuerzos cortantes. Ahora, si sobre el cuerpo que estábamos analizando antes, realizáramos otro corte imaginario, ¿cierto? Primero cortamos la pieza, digamos, ¿cierto? La cortamos paralela al eje, al plano ZX. Ahora vamos a hacer otro corte en el plano YZ. Tendríamos el diagrama cuerpo libre que se ve en la figura. Ahora, además de aparecer una distribución de fuerza en esta área de corte, también aparecería en la nueva área de corte, que es esta de acá. Entonces, acá, igual como hicimos antes, vamos a definir un área infinitesimal, que ahora es paralela a esta nueva área de corte, al área ZI. Entonces sería un área, ¿cierto? Delta I, delta Z. Luego vamos a tener una fuerza también sobre esa área, la cual podemos descomponer en tres componentes rectangulares, al igual como hicimos con la fuerza anterior. Y podemos definir los tres esfuerzos nuevamente. Un esfuerzo normal y dos esfuerzos cortantes, como se muestran en la figura. Utilizamos la misma notación de subíndice, ¿cierto? Tenemos sigma X, que es el esfuerzo normal, que en este caso lleva el subíndice X porque va en la dirección de X, porque el área es perpendicular al eje X, ¿ya? Si se fijan acá, el área es perpendicular al eje X porque se encuentra es paralela al área YZ. Luego los esfuerzos cortantes llevan dos subíndices. El primero indica la perpendicularidad del área. De nuevo, ¿cierto? Es perpendicular al eje X y este en particular va en la dirección de Y. Lo mismo ocurre con el otro. Tau sub XZ tiene el X porque el área es perpendicular al eje Z y tiene el Z porque va en la dirección de Z. Por eso se utilizan esos dos subíndices. Finalmente, podríamos hacer un tercer corte en el área. Ahora, ¿cierto? El plano que nos queda cortar sería paralelo al plano XY, al plano YX, como puse acá. Nuevamente podemos definir un área infinitesimal, tener una fuerza sobre esa área, descomponerla, dividirla en el área y obtener los esfuerzos. Tendríamos el esfuerzo sigma z, ¿cierto? Que es perpendicular
al eje XY, perpendicular al eje XY. Por eso el subíndice Z indica la perpendicularidad del área. Insisto, el primer índice siempre indica la orientación del área. Por eso acá los tres esfuerzos llevan primero el Z, porque el área es perpendicular al eje Z. Luego los esfuerzos cortantes se le añade un segundo subíndice que indica la dirección del esfuerzo. Entonces tau ZX me indica que el área es perpendicular al eje Z y que el esfuerzo va en la dirección de X. Finalmente, si yo repitiera este proceso, tres veces más, haciendo tres cortes más, y pudiese aislar un elemento cúbico, un pequeño elemento cúbico, un volumen cúbico, ¿cierto? Ese volumen cúbico, lo que representa, se denomina estado de esfuerzo de un punto, ¿ya? O sea, aquí, ¿cierto? Dice 6 cortes, ¿cierto? En cada corte me aparece una fuerza que yo descompongo, calculo los esfuerzos. En cada cara, ¿cierto? Voy a tener un esfuerzo normal y dos esfuerzos cortantes. Este cubo se denomina estado de esfuerzo de un punto, ¿ya? Y como el nombre lo dice, lo que hace es caracterizar el esfuerzo que existe en un punto específico. Profe, ¿podría repetir? Es que se me cortó el audio. Ya, ya, espera. Lo que decía, bueno, es que aquí, hasta acá, ¿cierto? Habíamos hecho tres cortes, uno paralelo a cada plano. Luego, si hacemos tres cortes más, pero por detrás, digamos, o sea, aislando un elemento cúbico, un elemento infinitesimal cúbico, vamos a tener, ¿cierto? 6 caras. En cada cara vamos a tener un esfuerzo normal y dos esfuerzos cortantes. Y a este cubo que está acá, a este elemento cúbico, a este volumen cúbico infinitesimal, se le denomina estado de esfuerzo de un punto. Porque lo que hace es caracterizar todos los esfuerzos que existen en un punto específico del material. Entonces, fíjense que tenemos 3 esfuerzos por cara, y tenemos 6 caras, serían 18 esfuerzos. Sin embargo, por condición de equilibrio, muchos de estos esfuerzos tienen el mismo valor, ¿ya? De partida, para que este cubo esté en equilibrio, porque recordemos que si la figura completa está en equilibrio, es decir, si este cuerpo que fuimos cortando estaba en equilibrio desde el principio, entonces todos sus componentes, todas sus partículas también están en equilibrio. Entonces, este cubo que forma parte de ese cuerpo en equilibrio tiene que estar en equilibrio también. Entonces, para que esté en equilibrio, los esfuerzos en caras opuestas tienen que ser iguales, de partida. Por ejemplo, acá está este esfuerzo delta Z, o sea, sigma Z, que es el esfuerzo normal en esta cara, ¿cierto? Este esfuerzo va a ser igual al de la cara trasera, a este de acá. Van a ser iguales. Luego, por ejemplo, también acá este esfuerzo cortante, tau ZX, va a ser igual al tau ZX que aparece en la cara trasera. Y así sucesivamente. Entonces ya de 18 esfuerzos pasamos a 9. Porque los otros 9 son iguales a los 9 de las caras delanteras, digamos, son iguales a los 9 esfuerzos de las caras traseras. Básicamente. Entonces, aunque cada una de las 6 caras del elemento de la figura tienen 3 componentes de esfuerzo actuando sobre ella, algunas de estas componentes, ¿cierto?, las podemos relacionar de tal manera de que satisfagan las ecuaciones de fuerza y momento, ¿cierto? Para mostrar estas relaciones lo que vamos a hacer es proyectar el cubo, ¿cierto?, en el plano XY y hacer su diagrama cuerpo libre.
suponiendo, ¿cierto?, que el cubo tiene arista A y un área delta A. Aquí cada fuerza, ¿cierto?, es el resultado entre el esfuerzo multiplicado por el área. Me explico. Aquí lo que estamos haciendo es mirar este cubo, ¿cierto?, desde frente, mirarlo desde frente y dibujar el diagrama cuerpo libre de esa proyección. O sea, lo que estamos dibujando acá es esta cara. Esta cara, ¿cierto?, la miramos de frente y ponemos todos los esfuerzos que se ven desde esa cara, que son los que se ven acá en la imagen de la figura. Tenemos, ¿cierto?, un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante en cada cara. El esfuerzo se transforma en fuerza multiplicando por el área, ¿cierto? Recordemos que esfuerzo es fuerza dividido en área, entonces si quiero despejar fuerza, tengo que multiplicar el esfuerzo por el área. Entonces tenemos esta configuración acá, este diagrama cuerpo libre. Lo que queremos hacer acá es relacionar los distintos esfuerzos para poder establecer cierta igualdad. Sabemos que los de las caras opuestas son iguales, por ejemplo, este sigma i es igual a este sigma i de acá abajo, este tau sub x es igual a este tau sub x. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de equilibrio de momentos respecto al centroide del área de la proyección, que es este puntito que está justo al medio del cuadrado. Entonces tenemos la ecuación sumatoria de momentos, que es esta de acá. Por supuesto, acá los esfuerzos normales no hacen momento, porque su línea de acción pasa por el punto, ¿cierto? Los esfuerzos normales no hacen momento. Luego tenemos los momentos de los tau sub xi, que sería esta de acá y este de acá, ¿cierto? Ambas fuerzas valen tau sub xi por delta A y van multiplicadas por el brazo de momento, ¿cierto?, que es la distancia desde donde está aplicada la fuerza al punto donde estoy momentando, que en este caso es esta distancia. Esa distancia vale a medios. Entonces tengo tau sub xi por delta A por a medios dos veces y me da este factor de acá. Este factor de acá. Lo mismo sucede con los esfuerzos en las otras dos caras. Tenemos tau sub x y tau sub x multiplicado por el brazo de momento, que en este caso es de nuevo a medios. Entonces tenemos tau sub x por delta A por a medios dos veces, me queda esta expresión de aquí. Una es positiva y otra es negativa porque son momentos en distintos sentidos. Lo importante de esta ecuación es que obtengo esta igualdad, que me dice que tau sub xi es igual al tau sub ix. Y esa igualdad es súper importante y también se extiende si es que yo hiciese las otras tres proyecciones, si es que analizase las otras dos caras, ¿cierto? Acá analizamos esta. Si analizamos las otras dos, obtendríamos estas igualdades que están acá. Tau sub xz igual a tau zx y tau sub iz igual a tau zi. Entonces la conclusión a la que se llega acá es que pares de esfuerzo cortante sobre caras adyacentes del elemento deben ser igual en magnitud y deben estar dirigidas o acercándose o alejándose a los bordes del elemento. Por ejemplo, acá, ¿cierto?, tenemos esta cara adyacente a esta cara y los esfuerzos que se generan en esa cara, este es igual con este. Tau sub x igual a tau sub xy y ambos se acercan en este caso al vértice.
esa es la conclusión a la que se llega acá. Que si tenemos un esfuerzo en el eje X, vamos a tener también un esfuerzo en el eje Y, y esos esfuerzos van a ser iguales. Estos esfuerzos son iguales. Entonces, para ir resumiendo un poco el análisis que se hizo, podemos decir que el estado de esfuerzo de un punto en un cuerpo, ¿cierto?, está caracterizado por tres componentes independientes. Los tres esfuerzos normales, sigma I, sigma X y sigma Z. Ya, este de acá, sigma Z y sigma X. Los esfuerzos normales que se generan en las caras traseras, ¿cierto?, son iguales. Por lo tanto, en vez de 6 son 3. Luego tenemos también tres componentes de esfuerzo cortante. Tenemos, por ejemplo, el tau sub xi, que es el que calculamos en el ejemplo. Ese tau sub xi es igual a este tau sub ix. Y también son iguales a los de las caras posteriores. Luego tenemos el tau sub xz, que es igual al tau zx, y son iguales a los esfuerzos contrarios en las caras posteriores. Y la tercera componente de esfuerzo cortante sería este tau zi, que es igual a este tau iz, y que a la vez son iguales a los esfuerzos de las caras posteriores. Entonces, el estado de esfuerzo de un punto se caracteriza solamente por tres esfuerzos. Tres esfuerzos normales y tres esfuerzos cortantes. Los otros eran 18, ¿cierto? Acá tenemos 6. Faltan 12, los otros 12 son iguales a estos 6. Con las igualdades que vimos recién. Ya, las igualdades que encontramos son importantes. Son muy importantes ya que implican las siguientes conclusiones. La primera es que si encontramos un esfuerzo normal en una cara, por ejemplo, si estamos resolviendo un ejercicio y encontramos que este esfuerzo sigma i existe, ya lo calculamos, ¿cierto? Hacemos un corte en un elemento, ¿cierto? Y somos capaces de calcular ese esfuerzo. Las igualdades que acabamos de encontrar me dicen que implica que si este esfuerzo existe, sigma i, también existe un esfuerzo contrario, sigma i, que está en la cara de abajo. ¿Ya? O sea, los esfuerzos siempre aparecen de a pares. Si yo encuentro que este esfuerzo existe, también existe este de acá abajo. Uno implica la existencia del otro. Luego, si estamos resolviendo otro problema y encontramos que existe un esfuerzo cortante, en una cara, ¿cierto?, ese mismo esfuerzo existe en la cara opuesta, con sentido contrario, y también existen esfuerzos cortantes en las caras adyacentes. Por ejemplo, si encontramos en un problema que existe este esfuerzo cortante, tau sub xi, entonces también existe también existe el opuesto, que es este de acá, y también existe este de acá. O sea, si encontramos un esfuerzo cortante, también van a existir tres esfuerzos cortantes más en las caras adyacentes. Y bueno, los Y, sentidos, profe, ¿sí? ¿estos esfuerzos tienen la misma magnitud o son distintos los valores? Tienen la misma magnitud. O sea, estos cuatro tienen la misma magnitud, por las igualdades que encontramos acá. Esta igualdad de acá. Tienen la misma magnitud. En el fondo son 6 magnitudes distintas y todas las demás son iguales a algunas de estas. Por ejemplo, acá, estos cuatro que estoy encerrando acá en azul, son todos iguales. Son todos iguales.
Luego, por ejemplo, este esfuerzo normal tiene misma magnitud que este esfuerzo normal de acá. Por eso es que son solamente 6 esfuerzos los que caracterizan el comportamiento del estado de esfuerzo de un punto, porque todos los demás esfuerzos, los otros 2 esfuerzos que pueden existir, son iguales en magnitud a estos 6. Más no en sentido, ¿cierto? Por ejemplo, este va hacia arriba, pero este va hacia abajo. Y acá, ¿cierto? Si este va hacia el vértice, este también viene hacia el vértice. Ahí hay que tener ojo con la dirección. Pero en magnitud son iguales. Entonces, ¿qué me interesa que se lleven de acá? Que tengan claro acá. Que el estado de esfuerzo de un punto, ¿cierto? Es este elemento cúbico en el cual se presentan 3 esfuerzos en cada cara del cubo, pero varios de esos esfuerzos son iguales, ¿ya? Son iguales y al final son solamente 6 los que caracterizan el esfuerzo. Entonces nosotros en los problemas vamos a ver casos, ¿cierto?, en los que existe solamente esfuerzo normal o existe solamente esfuerzo cortante en una dirección, pero eso implica que existe otro esfuerzo contrario o otros esfuerzos cortantes en las caras adyacentes. Pero eso lo vamos a ir analizando caso a caso. Caso a caso, a partir de acá vamos a empezar a revisar varias situaciones de carga y para cada situación vamos a encontrar los estados de esfuerzo de ciertos puntos. Así que bueno, el primer problema que vamos a analizar, el primer caso que vamos a analizar son esfuerzos normales en barras cargadas axialmente, que son elementos mecánicos que hemos visto en las estructuras que hemos analizado, ¿cierto? En varias estructuras existen barras que presentan esta condición. ¿Cierto? Elementos, como los llamamos nosotros, elementos de 2 fuerzas, que tienen solamente cargas en sus extremos y esas cargas pueden ser traccionantes o pueden ser compresivas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar este caso en particular. Vamos a ver cómo es el estado de esfuerzo en un punto en particular de esta barra. Eso es lo que nos interesa. Y poder, por supuesto, ¿cierto?, calcular ese esfuerzo numéricamente. Entonces, con frecuencia, en estructuras, ¿cierto?, en máquinas o distintos elementos mecánicos, ciertos elementos se fabrican largos y delgados y están sometidos a cargas axiales, ¿cierto?, en sus extremos. Por ejemplo, los elementos que componen una estructura, una armadura, ¿cierto?, como los que vimos en las clases anteriores, barras colgantes y pernos son ejemplos típicos de esto. Y lo que queremos nosotros es determinar la distribución del esfuerzo promedio que actúa en la sección del área transversal de una barra cargada axialmente, como se muestra en la figura. O sea, nosotros queremos acá, ¿cierto?, básicamente hacer un corte, como lo hemos hecho en las clases anteriores, obtener la fuerza interna que hay en ese corte y a partir de esa fuerza interna determinar el esfuerzo. Básicamente. Entonces, vamos a hacer acá algunas suposiciones. Vamos a decir que la barra es prismática. Eso quiere decir que tiene la misma sección transversal en todo su largo. Por ejemplo, esta es una área circular y esa área se repite en todo el largo de la barra. No cambia. ¿Ya? Siempre es el mismo círculo con el mismo diámetro y a esa condición se le llama que es prismática, barra prismática. Vamos a despreciar el peso de la barra, ya que probablemente estas cargas externas son mucho mayores a ese peso.
y vamos a suponer que la barra está cargada solamente en sus extremos. Por lo que se puede modelar que es un elemento sometido a dos fuerzas. Que ya sabemos, ¿cierto? Un elemento sometido a dos fuerzas, básicamente nos dice que tenemos la misma fuerza en cada extremo, de misma magnitud y sentido contrario, ya sea hacia adentro o hacia afuera, causando tracción o compresión. Y también, y no menos importante, que esas fuerzas van dirigidas en la misma línea y esa línea coincide con el eje axial de la barra. Entonces nosotros queremos calcular el esfuerzo. Para calcular el esfuerzo lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza interna. Entonces lo que se hace, ¿cierto?, es el método de la sección, que es el que vimos en la clase anterior. Hacemos una sección en la barra, cortamos la barra, como se indica en la figura, y se grafica uno de los dos segmentos, ya sea el de arriba o el de abajo. En este caso, en el de la imagen, ¿cierto?, calculamos el de abajo. En el área de corte, ¿cierto?, aparece una fuerza interna. Y para determinar esa fuerza interna, lo que hacemos, ¿cierto?, es aplicar la ecuación de equilibrio, sumatoria fuerza ni, vamos a tener súper fácil, fuerza interna menos la carga P que está en el otro extremo, vamos a tener simplemente que esa fuerza interna es igual a esa carga P. ¿Cierto? Lógicamente que esta fuerza interna tiene que ser opuesta a la de abajo. Esto ya lo hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el esfuerzo a partir de esa fuerza interna. Vamos a suponer que la barra permanece, bueno, vamos a hacer algunas suposiciones para poder ocupar la fórmula del esfuerzo. Vamos a suponer que la barra durante la aplicación de la carga permanece recta y que la sección transversal permanece plana. O sea, aquí si lo piensan, al aplicar estas fuerzas, ¿cierto?, uno en cada extremo, lo que uno está haciendo es hacer que la barra se estire, ¿cierto? Se estire. Probablemente se va a estirar muy poco, porque son elementos rígidos, ¿cierto?, que resisten las cargas y se deforman poco, pero se va a estirar al fin y al cabo. Acá lo que vamos a hacer es suponer que esa deformación, ese estiramiento es uniforme, ¿ya? Que la barra permanece recta, se estira, pero no se enchueca en ningún caso, sino que permanece recta durante esa deformación. Y que las caras permanecen planas, permanecen con la misma dirección que tenían antes de aplicar la fuerza. Entonces tenemos deformación uniforme. Estamos suponiendo que es deformación uniforme. Y en muchos casos una suposición bastante acertada en todo caso. Es por esto que lo que vamos a hacer es considerar las regiones del centro de la barra para calcular esfuerzo. No las regiones extremas, porque en las regiones extremas ocurre un fenómeno que se llama distorsiones localizadas. Por ejemplo, acá tenemos esta barra, tenemos fuerza en los extremos, entonces nuestro cálculo del esfuerzo va a ser válido para los segmentos medios de la barra. Por ejemplo, acá lo que estoy encerrando en cuadrado, en el cuadrado rojo. Ya lo que está cerca de los extremos, ahí ocurren distorsiones localizadas, porque como la carga está aplicada muy cerca de esas regiones ya no cumplen esta condición de deformación uniforme, sino que ocurren otro tipo de deformaciones y los esfuerzos ya no se van a poder calcular como lo queremos suponer acá. Eso básicamente. Entonces, acá en las regiones azules ocurren distorsiones localizadas. Básicamente es que el material se deforma de una manera más exagerada en sus extremos, ya que la carga está aplicada en esa localidad, en esa vecindad de puntos, ¿cierto?, cercano al extremo. Bien, ahora para que la barra experimente esta deformación uniforme, se tienen que cumplir estas tres condiciones que están marcadas acá. La primera es que la carga
se aplica a lo largo del eje centroidal de la sección transversal de la barra, ¿cierto? Acá esta área circular, ¿cierto? Tiene un centroide. Ese centroide me define un eje centroidal y las cargas están aplicadas en ese centroide. O sea, no están aplicadas hacia los lados, digamos, sino que están justo en el centro. La segunda condición es que el material es homogéneo. Homogéneo quiere decir que tiene las mismas propiedades en cualquier punto de su volumen. Ya los materiales tienen ciertas propiedades de rigidez. Básicamente eso, propiedades de rigidez. Entonces acá que un material sea homogéneo, lo que me dice es que, por ejemplo, en este punto, el material tiene la misma propiedad que acá. Y bueno, esa es una condición que cumple en general los metales, ¿cierto? Y los materiales con los que se fabrican este tipo de estructuras, así que no hay problema en suponer esto. Y la tercera y última condición es que el material es isótropo. Es isótropo. Eso quiere decir que tiene las mismas propiedades en las mismas direcciones. Es decir, por ejemplo, este material tiene las mismas propiedades en la dirección axial o en la dirección en Y que en la dirección en X. ¿Ya? Y también esta es una propiedad que cumplen los materiales, los metales, ¿cierto? La mayoría de plásticos, cerámicas también. En general, los materiales que no son isótropos son los materiales que son fibrosos, ¿cierto? Que tienen fibras orientadas en cierta dirección y por lo tanto son capaces de, por ejemplo, tener mayor rigidez en la dirección de las fibras. Que puede ser, por ejemplo, el caso de la madera o el caso de materiales compuestos, ¿cierto? Que están formados por fibras. Ya. Entonces, como hemos supuesto que la deformación es uniforme, entonces esa deformación uniforme, la única forma de que se lleve a cabo o que sea causada es por un esfuerzo normal uniforme o constante. Constante y uniformemente distribuido. ¿Qué quiere decir que sea constante, cierto? Que todas estas fuerzas internas que aparecen en el área de corte son iguales. Todas son iguales. Tienen la misma magnitud, la misma dirección, y esa dirección coincide, ¿cierto?, con la dirección de la fuerza interna. ¿Qué quiere decir? Que sea uniformemente distribuido. Que sea uniformemente distribuido quiere decir que si yo tomo un área acá, ¿cierto?, y cuento, entre comillas, cuento o cuantifico la fuerza interna en esa área, va a ser la misma fuerza interna que si tomo un área del mismo tamaño en otro lado. O sea, en el fondo lo que me dice que esté uniformemente distribuido es que existe la misma densidad de fuerzas internas en un área del mismo tamaño. Entonces tenemos un esfuerzo normal, constante, uniformemente distribuido sobre el área transversal. Ahora, como cada área delta A, ¿cierto?, sobre la sección transversal está sometida a una fuerza delta F, esa fuerza delta F, ¿cierto?, va a ser igual al esfuerzo por el delta A, esfuerzo por área. La suma de estas fuerzas que actúan sobre todo el área transversal deben ser equivalentes a la fuerza resultante en la sección. O sea, acá tenemos sabemos que cuando hacemos un corte, la situación real que ocurre en el área, ¿cierto?, es una distribución de fuerza, y esa distribución de fuerza, al yo sumar cada una de estas fuerzas internas de la distribución, me tiene que dar como resultado la fuerza interna que calculé con la ecuación de equilibrio. Entonces, si yo me pusiera a sumar cada una de estas pequeñas fuerzas que hay acá, sí o sí me tiene que dar como resultado esta fuerza interna resultante en el área. Cada una de esas fuerzas contribuye a formar esa fuerza resultante. Ahora bien, como el material es un medio continuo
En realidad yo no puedo ir sumando fuerza. No puedo porque es un medio continuo. En vez de sumar, lo que se hace es integrar. ¿Sí? Al ser un medio continuo no es una cantidad finita. No puedo ir sumando cada una de esas fuerzas, sino que tengo que integrar los diferenciales de fuerza en esta área. Entonces vamos a tener que la carga resultante en el área es igual a la integral de todos los diferenciales de fuerza en esa área. Luego, como el esfuerzo es constante, ese diferencial de fuerza es igual a ese esfuerzo constante por ese diferencial de área. Como es constante, puedo sacarlo de la integral, y esta integral que me queda acá es simplemente el área. Y me da como resultado esta formulita de acá. Esta sería la fórmula del esfuerzo normal. Pero es para esta condición, ya para esta condición de carga que vimos acá en particular, con todas estas suposiciones que hablamos de material homogéneo, isótropo, deformación uniforme. Para todas estas condiciones, la fórmula general del esfuerzo, que era el límite que vimos antes, se transforma en esta simple fracción que está acá. Fuerza dividido en área. Eso me da esfuerzo. Pero insisto, es solamente para este caso en el que se cumplen todas estas condiciones de formación uniforme y por lo tanto esfuerzo normal constante y uniformemente distribuido. Bueno, en esta fórmula el sigma, ¿cierto?, del esfuerzo normal promedio en cualquier punto de la sección transversal, porque es constante dentro de esa sección. Luego, la carga P es la fuerza normal interna resultante aplicada en el centroide del área y se determina a través de las ecuaciones de equilibrio. Y A, ¿cierto?, es el área, simplemente el área de la sección transversal de la barra. Eso básicamente. En resumen, una fuerza axial P, ¿cierto?, actuando sobre los extremos de una barra prismática recta y homogénea, esas son las condiciones que se tienen que cumplir, causa una distribución de esfuerzo normal uniforme, lo cual me permite, ¿cierto?, calcular el esfuerzo mediante esta formulita de acá. Esta fórmula lo que me da es la magnitud del esfuerzo, ¿cierto? El sentido tiene que ser igual a la carga interna P. La dirección, por supuesto, es normal al área. El sentido es igual al de la carga P. Ya que todos esos esfuerzos normales, ¿cierto?, al sumarlos tienden en realidad a generar esta carga resultante. Ahora, lo que veíamos al principio de la clase. Si yo quiero caracterizar el estado de esfuerzo de un punto específico localizado en la sección transversal del área, ¿cierto? Si tengo un puntito acá, yo quiero caracterizar el estado de esfuerzo de ese punto, que es este elemento cúbico. Entonces, como yo, mediante los cálculos que hice, determiné que existe un esfuerzo normal hacia arriba, por las condiciones que vimos antes, tiene que existir también un esfuerzo normal hacia abajo. ¿Ya? Por eso yo le decía que los esfuerzos normales aparecen de a pares. Si yo determino que existe un esfuerzo normal hacia arriba, también existe un esfuerzo normal hacia abajo en ese punto. Y ese sería el estado de esfuerzo de un punto sobre la sección transversal de la barra. El resto de componentes, ¿cierto? Las otras eran ¿cuántas? ¿16? No. 3 por 6, 18. 18. Las otras 16 son 0. Todos los esfuerzos cortantes son 0. Las fuerzas normales en las otras caras, en las caras laterales, son 0 también. Solamente existen estas dos. Y en este caso son esfuerzos de tensión, ¿cierto? Porque tiran de las áreas, ¿cierto? Lo que hacen es estirar el elemento. El mismo análisis es aplicable a elementos sometidos a fuerzas compresivas, como el que se ve en la figura de la derecha. De igual manera podemos aislar un punto, un elemento volumétrico, y tendríamos el mismo estado de esfuerzo, pero en este caso con los sentidos opuestos. Ese sería el estado de esfuerzo de un elemento sometido a compresión.
No sé por qué acá siento que repetí lo mismo. Ya. Bien. Ya vamos terminando. Esfuerzo normal máximo. El análisis anterior, nosotros hemos analizado un problema en el cual la carga interna y el área de la sección transversal eran constantes a lo largo de la barra. ¿Ya? Por ejemplo, para que me entiendan a lo que me refiero, acá, sin importar dónde yo hiciera el corte, si yo hago el corte acá, voy a obtener la misma área y la misma fuerza interna que si yo hago el corte acá, por ejemplo. Sin importar en qué punto yo hago el corte, obtendría la misma fuerza normal y la misma área. Pero ese no es el caso siempre. Ese no es el caso siempre. Ese no es el caso siempre. Entonces, en ocasiones, ¿cierto? La barra puede estar sometida a varias cargas a lo largo de su eje o puede presentar distintas áreas a lo largo de su eje. En consecuencia, la aplicación de esta formulita va a cambiar, ¿cierto? Antes como tenía fuerza constante y área constante, tengo también esfuerzo constante. Pero si tengo cargas aplicadas a lo largo de la barra o áreas distintas a lo largo de la barra, el esfuerzo normal dentro de la barra puede ser diferente de una sección a otra. Y bueno, nosotros como ingenieros, seguro que lo han escuchado en algún otro ramo, lo que queremos siempre es ponernos en el peor de los casos. Siempre queremos analizar el peor de los casos posibles. Y ese peor caso es cuando el esfuerzo es máximo. Cuando el esfuerzo es máximo. Mientras mayor esfuerzo esté sometido un elemento, más posibilidades tiene de fallar, de deformarse excesivamente, de romperse. Por lo tanto, a mí me interesa conocer dónde está el esfuerzo máximo y cómo y cuánto vale. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar en qué posición de la barra esta fracción P sobre A es máxima. Para eso es necesario determinar la carga interna P en varias secciones a lo largo de la barra, lo cual se consigue a través de un diagrama de fuerza normal o axial. Este diagrama simplemente es un gráfico que grafica valga la redundancia, grafica la fuerza normal P contra la posición X a lo largo de la barra. Y para hacerlo, existe una regla de signos, que lo que me dice es que tanto la fuerza interna como la fuerza normal son positivos si causan tensión y negativos si causan compresión. Acá tenemos el caso de esfuerzo positivo y fuerza positiva porque causan tensión. Y acá cuando causan compresión son negativos. Ya, acá hay que tener ojo con esto porque, por ejemplo, esta fuerza acá, si yo hiciera el corte, ¿cierto? Y me quedara con la parte izquierda, calcularía una fuerza que va hacia la izquierda y generalmente uno por los sistemas coordenados, una fuerza que va hacia la izquierda la toma como negativa, ¿cierto? Sin embargo, si esa fuerza causa tensión a pesar de ir hacia la izquierda, va a ser positiva. Tensión positiva, comprensión negativa. Esa es la regla de signos para calcular las cargas internas y los esfuerzos normales. Vamos a ver un ejemplo. No sé si alguien antes de empezar con este ejemplo tiene alguna consulta respecto a la teoría que acabamos de ver. Yo sé que fue quizá un poco harto, pero como siempre un ejemplo ayuda mucho a aclarar, ¿cierto?, lo que se vio. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer ahora. Si no, vamos a proceder a
a revisar el ejemplo. Me parece que Profe, no alcancé a notar, ¿la compresión era positiva o negativa? ¿Qué era? la compresión es negativa. Tracción Muchas positiva, compresión negativa. Bueno, acabo de leer una pregunta en el chat de por qué los esfuerzos cortantes son negativos. Y básicamente es porque no existe fuerza en el área. O sea, si te fijas acá, nosotros hacemos el método de las secciones, ¿cierto? Hacemos el corte, tenemos el área en la que hicimos el corte, acá, y sobre esa área, esta fuerza resultante interna que nos dio no tiene componente tangencial. Es una fuerza que es completamente normal al área. No tiene una componente tangencial. Entonces, no existe una fuerza tangencial, por ende, no existe fuerza de esfuerzo cortante. Básicamente, o sea, por ejemplo, si nosotros hubiéramos obtenido una fuerza que tuviera cierta inclinación, esa fuerza sí tú la puedes descomponer en un esfuerzo, en una fuerza normal y en otra fuerza tangencial y vas a tener esfuerzos normales y de corte. Pero en este caso, como la fuerza es netamente perpendicular al área, no tiene componente tangencial y por ende no va a tener esfuerzo de corte. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Disculpa si hiciste la pregunta hace rato, pero no estaba pendiente del chat. Pero eso, no tiene componente en el área. Y bueno, acá está lo que preguntaba el compañero. Esfuerzos tensionantes positivos y compresivos negativos. Esa va a ser la regla de signos con la que trabajemos acá en fuerzas normales. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de acá. Tenemos una barra, ¿cierto? Que tiene un ancho de 35 milímetros y un espesor de 10 milímetros. Y quiero determinar el esfuerzo normal promedio máximo en la barra cuando ésta está cargada como se muestra en la figura. Entonces, acá ocurre lo que yo les mencionaba. Tenemos cargas no solamente aplicadas en los extremos, sino que tenemos cargas aplicadas en distintos puntos. Por lo tanto, las fuerzas internas me van a dar distintas si yo, por ejemplo, hago un corte acá, así yo hago un corte acá, o si yo hago un corte acá. Vamos a tener acá tres planos de corte. Vamos a decir que este es el plano AA, este será el plano BB y este será el plano CC. Entonces acá lo primero es identificar que como hay cargas aplicadas acá en estos puntos intermedios, en cada segmento de la barra existe la posibilidad de que hayan fuerzas de distinta magnitud. Y si tengo fuerzas de distinta magnitud, voy a tener esfuerzos normales de distinta magnitud. ¿Vale? Ese es el tema. Entonces por eso es que tengo que hacer estos tres cortes. Entonces vamos a calcular la fuerza interna para cada uno de esos cortes. Para el primer corte, para el corte en el plano AA, ¿cierto? Vamos a tener, como siempre, yo puedo elegir o hacer el diagrama cuerpo libre de todo lo que está a la izquierda del plano de corte o todo lo que está a la derecha. En este caso es mucho más sencillo hacer el plano, o sea, el corte en el plano de la izquierda. ¿Cierto? Acá está el punto A, acá está el plano AA. Luego vamos a tener, ¿cierto?, la fuerza que está acá de 12 kilonewton. Esa es la fuerza externa.
de 12 kilonewton. Y bueno, acá, ¿cierto? Va a tener que aparecer una fuerza interna que mantenga el equilibrio del cuerpo. A esta fuerza interna la vamos a llamar carga interna entre A y B. Entre A y B, ¿cierto? Porque este resultado es válido desde A hasta B. Para toda esta sección es válido, ¿cierto? Independiente de dónde yo haga el corte, si estoy dentro de esta sección, el resultado es el mismo. Entonces se fijan que acá esta fuerza sí o sí tiene que ser normal. No tiene la necesidad de que exista una componente tangencial, porque no tiene a qué oponerse. Entonces acá, cuando nosotros hacíamos el corte, ¿cierto? En los ejercicios de la clase pasada, poníamos una fuerza cortante y poníamos un momento. Pero en este caso, esa fuerza cortante y ese momento no tienen razón de existir, porque no tienen a qué oponerse. ¿Vale? No tienen a qué oponerse. La fuerza cortante, si yo aquí aplico la sumatoria de fuerzas en el eje Y, me va a dar que esto vale 0. Y lo mismo con el momento. Me van a dar que vale 0 los dos. Por eso, como la fuerza cortante es 0, el esfuerzo cortante también es 0. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Acá no voy a dibujar fuerzas cortantes en los cortes ni momentos porque ya sé de antemano que me van a dar 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Ecuación de equilibrio. Muy simple, ¿cierto? Vamos a tener la fuerza entre A y B menos 12 kilonewton. Eso tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, la fuerza entre A y B tiene que valer 12 kilonewton. Positiva porque causa tensión. Positiva porque causa tensión. Ese sería el primer corte. Segundo corte. Tendríamos el corte BB. Corte B y B. Entonces tenemos la barra. De nuevo voy a graficar la parte de la izquierda. Tenemos la barra, ¿cierto? Entre medio hay como una especie de aro. A ver si me queda bien esto. Y tenemos, ¿cierto? Todas las fuerzas que están a la izquierda se mantienen. La fuerza de 12 kilonewton. Y dos fuerzas de 9. Dos fuerzas de 9. Aquí. Luego, en el área de corte, ¿cierto? Tiene que aparecer una fuerza normal para que se mantenga el equilibrio. Esa fuerza, el sentido, ¿cierto? Lo puedo intuir inmediatamente porque como todas las otras fuerzas van hacia la izquierda, la fuerza en el área de corte tiene que venir necesariamente hacia la derecha. Entonces tenemos 12 kilonewton, 9 kilonewton, 9 kilonewton, y tenemos acá la carga interna, y a esta la voy a llamar la carga interna entre B y C. Entre B y C. ¿Por qué? Porque esta carga interna es válida para todas las secciones que hay entre B y C. Para todo este segmento. Que acabo de marcar en verde. Nuevamente aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Igual a 0, vamos a tener la carga BC menos 12 kilonewton menos 9 kilonewton menos 9 kilonewton igual a 0. Despejo, me da que la carga BC vale 30 kilonewton.
30 kilonewtons. Vamos por el último corte. El corte, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. El último corte en CC, ¿cierto? De nuevo voy a hacer el diagrama cuerpo libre de lo que está a la izquierda. Acá podría ser el de la derecha, que es más fácil, pero prefiero seguir trabajando hacia la izquierda para que sea un poco más gráfico lo que se está haciendo. Grafico todas las fuerzas que hay hacia la izquierda, la fuerza de 12, dos fuerzas de 9 y dos fuerzas de 4 en el otro sentido. Luego, en el área de corte tiene que aparecer una fuerza interna, la cual tiene que tener ese sentido para que esté en equilibrio, ¿cierto? Porque acá tenemos 12 kilonewtons hacia la izquierda, 9 kilonewtons hacia la izquierda, por 2, y solamente 4 kilonewtons hacia la derecha, por 2 también, y esta va a ser la carga entre C y D. Acá está el punto A, el punto B, el punto C, y este es el plano de corte C y C. Entonces, este resultado que estamos obteniendo acá es válido para toda esta sección, para toda la sección entre C y D. Aplico la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Vamos a tener la carga entre C y D, menos 12 kilonewton, menos 9 kilonewton, menos 9 kilonewton, más 4 kilonewton, más 4 kilonewton, y eso igual a 0. Despejo y me da que la carga interna vale 22 kilonewton. ¿Dudas hasta acá? Yo no, profe. Ya. Denme un segundito que acá a veces, no sé por qué esto, como que se me congela la pantalla en este programa. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar el diagrama de fuerza normal. Diagrama de fuerza normal. Ya, el diagrama de fuerza normal. Simplemente lo que es para visualizar de mejor manera cómo están distribuidas las fuerzas internas dentro de la barra. Simplemente lo que se grafica acá es la fuerza interna en función de la longitud. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? La barra, bueno, no nos dan las longitudes, pero tenemos que está el punto A, luego está el punto B,
luego está el punto C y termina en el punto D, ¿cierto? Que es, digamos, todo el largo de la barra. Bueno, quizás este no fue el mejor de los ejemplos porque todas las fuerzas me dieron positivas, porque todas son de tracción. Todas son de tracción, así que todas son positivas. Entonces, entre A y B, la fuerza vale 12 kilonewton. 12 kilonewton. Luego, entre B y C vale 30. Entre B y C vale 30. Y entre C y D vale 22. Vale 22. Y ahí se cierra el diagrama. Entonces tenemos 12 kilonewton entre A y B. Luego tenemos 30 kilonewton entre B y C. Y tenemos finalmente 22 kilonewton entre C y D. Esto está todo en kilonewton. Y bueno, salta a la vista, ¿cierto? Que la fuerza normal máxima vale, ¿cierto? 30 kilonewton y se encuentra entre B y C. O sea, la fuerza máxima está acá, en esta área, ¿cierto? En esa sección. Por lo tanto, como la barra tiene la misma sección transversal, la misma área en toda su longitud, el esfuerzo normal máximo también va a estar localizado ahí. Entonces, el esfuerzo normal máximo va a ser igual a la carga interna máxima, 30 kilonewton, dividido en el área. Y el área, ¿cierto?, es 35 milímetros por 10 milímetros. Pasamos a metros, sería 0,035 metros por 0,01 metros. Y eso me da un resultado de 85,7 megapascal. ¿Cierto? El resultado acá, el número me va a salir en pascales, pero va a ser muy grande, entonces lo factorizamos por 10 elevado a 6, que es el coeficiente del mega. Y ese sería el esfuerzo normal máximo en la barra, ¿cierto? Y se encuentra entre B y C. Entre B y C se encuentra el esfuerzo normal máximo. Bueno, ahora si hiciéramos el corte, ¿cierto? Si quisiéramos graficar esa distribución del esfuerzo, ¿cierto? Sería esta de acá. Esa sería la distribución del esfuerzo en la barra en esa sección. ¿Cierto? Tenemos un esfuerzo que es constante, uniformemente distribuido y con un valor de 85,7 megapascales. El estado de esfuerzo, si tomáramos un punto en esta sección y lo graficásemos, lo voy a graficar como un cuadrado, pero sabemos que es un cubo, ¿cierto? Pero lo voy a graficar desde la vista lateral, digamos. Tendríamos, ¿cierto?, el esfuerzo normal que acabamos de calcular, que está en esta cara, ¿cierto?, hacia la derecha. Ese esfuerzo vale 85,7 megapascales, pero por las igualdades que estudiamos al principio de esta clase, sabemos que tiene que existir un esfuerzo normal contrario en la cara opuesta. Tiene que existir un esfuerzo normal contrario en la cara opuesta de mismo valor.
de 85,7 megapascales. Este sería el estado de esfuerzo de un punto en la sección transversal entre B y C. Estado de esfuerzo. Y bueno, ese era el problema. Ese era el problema. Dudas, consultas. ¿Está todo claro? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Bueno, chicos, en resumen, lo que queremos hacer acá en una barra cargada axialmente es determinar el esfuerzo máximo. Para eso tenemos que determinar dónde está la carga máxima. Por eso hicimos estos 3 cortes. Ahora, importante acá, el esfuerzo máximo acá coincidió. ¿Dónde estaba la carga máxima? Porque el área de la barra era igual en toda su longitud. Si hubiera tenido áreas distintas, por ejemplo, si hubiera tenido áreas distintas entre A y B, entre B y C y entre C y D, hubiera tenido que calcular este cociente, el cociente entre fuerza y área, para las 3 secciones y luego ver cuál es el mayor. En este caso no es necesario porque el área era constante. Luego el esfuerzo me da constante, ¿cierto? Se distribuye de manera uniforme. Eso se grafica acá como está en el dibujo, ¿cierto? Todas las flechas tienen la misma longitud y están distribuidas de una manera uniforme. Y el estado de esfuerzo, ¿cierto? Implica que existe un esfuerzo en la cara opuesta con el sentido opuesto. Y bueno, no existen fuerzas cortantes porque no existen fuerzas tangenciales y tampoco existen fuerzas normales en las otras caras. Así que eso, chicos. Eso por hoy. Doy por finalizada la clase de hoy día si es que nadie tiene alguna... Si es que nadie quiere consultar nada. No, profe, por mi parte yo todo muy claro. Por mi parte, profe, igual, todo muy claro. Ya, perfecto. Bueno, entonces me despido. Nos vemos el día jueves por la tarde. Durante la semana va a haber ejercicios de esto en campus virtual para que puedan ejercitar, ¿cierto? Este tipo de problemas, ¿cierto? Requiere mucha práctica, así que les recomiendo que puedan ejercitar para ver los distintos casos que se les puede presentar en un problema. Así que eso, chicos, me despido, que tengan una buena semana y los espero el día jueves en la tarde, ¿cierto? Para la clase de ese día. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao, profe, chao. muchas gracias. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, chao.